Vamos a explicar mediante un ejemplo la suma de vectores usando el método por componentes rectangulares. Voy a retomar el concepto de qué es un vector resultante y mediante este ejemplo físico vamos a sumar esos vectores. Muy bien. Antes que nada tenemos que recordar qué es un vector. Un vector es una representación gráfica de una cantidad vectorial. Tenemos que entender que existen cantidades vectoriales y cantidades escalares. ¿Sí? Las cantidades escalares son mediciones que no los puedo representar mediante vectores, que no tienen dirección. Las cantidades vectoriales son mediciones que sí las puedo representar mediante vectores, ¿sí? Ya que tienen dirección. Entonces, esas cantidades vectoriales son las que vamos a representar mediante un vector. ¿Para qué me sirve representar esas cantidades mediante un vector? Para poder predecir, para poder analizar sistemas, ¿sí? Entonces, los vectores físicamente no los voy a ver, ¿sí? No se van a ver físicamente en los sistemas físicos, pero sí tenemos que imaginarnos, tenemos que imaginar el sentido, ¿sí? O si es un desplazamiento, lo puedo representar o lo puedo reemplazar ese desplazamiento mediante un vector. Entonces los vectores es una herramienta, ¿para qué? Para dar solución a problemas físicos, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué sería el vector resultante? Sería un vector, sería una representación gráfica, una cantidad vectorial, pero ¿qué me representa ese vector resultante? Me representa un vector que me va a reemplazar una serie de vectores o un conjunto de vectores que se están aplicando en un sistema, ¿sí? Entonces reemplazamos todos esos vectores por uno, ¿sí? Entonces ese un vector, si yo lo aplico al sistema, me va a dar las mismas condiciones que tenía el sistema de movimiento, de equilibrio, ¿sí? Que tenía con todos los vectores que se están aplicando. Entonces reemplaza todos los vectores por uno, ¿sí? Ese sería mi vector resultante. O visto de otra manera, el vector resultante también me indica la tendencia de un probable movimiento. Entonces, ¿hacia dónde se iría el sistema si estamos aplicando al mismo tiempo esos vectores? ¿Sí? O si son desplazamientos, me indica que la trayectoria más eficiente para poder llegar de un punto A a un punto B, ¿sí? Podemos encontrar con desplazamiento. Muy bien, entonces vamos a ver este ejemplo. Encontrar la magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Hay que encontrar su magnitud de ese vector, su dirección de ese vector, ¿sí? Acuérdense el ángulo de ubicación. Y su sentido, o sea, al dibujar el vector, la punta de flecha me va a dar el sentido. Entonces tengo que dibujar el vector forzosamente de ese vector resultante del siguiente sistema físico, ¿sí? Tenemos este sistema, ¿sí? Vamos a simular que son tres cuerdas. Son tres cuerdas, tenemos un pequeño aro, ¿sí? ¿Para qué? Para poderse adecuar las tensiones en cada cuerda. En este caso tenemos un aro en el centro, ¿sí? En el punto A. Estamos aplicando 500 newtons en esta cuerda, ¿sí? O una fuerza de 300 newtons en esta cuerda y otra fuerza de 300, perdón, vamos a ponerle aquí diferente, vamos a ponerle 200 newtons, discúlpenme, 200 newtons en esta cuerda, ¿sí? Entonces vamos a ponerle 200 newtons, ¿sí? O lo puedo dejar 300, ya estaba, no es que a lo mejor ya lo notaron, discúlpenme, le voy a dejar 300, ¿sí? Yo ya para manejar tres valores diferentes, pero en este caso vamos a dejar 300 por cuestiones que a lo mejor ya lo notaron. Entonces tenemos otra fuerza en esa cuerda de 300 newtons. Entonces tenemos que encontrar ese vector resultante, que si yo reemplazo todas estas fuerzas con esa dirección y sentido, voy a tener el sistema, voy a tener las mismas condiciones, ¿sí? Para eso, jóvenes, nos apoyamos en el método por componentes. De aquí en adelante desarrollo método por componentes rectangulares, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es observar vectores. Y aquí en este caso los vectores van a lo largo de las cuerdas. Cuando son cuerdas o cables, todo el vector, el sentido del vector va a ser a lo largo de esa cuerda o cable. Entonces, al observar los vectores de este sistema, ¿sí? Los vectores van a lo largo de la cuerda. En este sistema, en este ejemplo, que son un sistema de cuerdas, ¿sí? Que a lo mejor están sosteniendo parte de un cartel publicitario, no sé, alguna situación, pero estamos viendo esa sección nada más para poder observar vectores y encontrar hacia dónde hay esa tendencia si estamos aplicando esas fuerzas por cada cuerda, ¿no?
Entonces, aquí observamos que el vector F3 va a ir a lo largo de la cuerda, F2 a lo largo de la cuerda y F1 a lo largo de la cuerda. Siempre cuando sean cuerdas y estoy analizando un punto en particular A, siempre mis vectores van a salir del punto que estoy analizando. Por eso aparece con este sentido, por eso aparece con este sentido y aparece con este sentido. Entonces aquí tenemos el sistema vectorial. Lo primero que tienen que hacer cuando tenemos una situación física y necesitamos visualizar vectores, lo primero es tratar de poner una referencia en el plano cartesiano, el sistema vectorial. Aquí es sencillo porque los vectores van a ser la misma forma de las cuerdas, ¿sí? Por eso observamos que aquí tenemos 35 grados, ¿sí? Ya que tenemos los vectores, tenemos que observar cómo sumarlos. Para sumarlos, aquí está una referencia, ¿sí? Tienen que ser paralelos a X o Y los vectores. Entonces, F1 sí lo puedo sumar, F2 sí lo puedo sumar, ¿sí? Para poder encontrar el vector resultante usando lo que es la metodología por componentes rectangulares, necesitamos sumar cada vector que sea paralelo a X o Y. ¿Qué pasa con los vectores que no son paralelos a X y Y? Como por ejemplo F3, lo tengo que descomponer en sus componentes rectangulares. Entonces, este vector yo no lo puedo sumar, yo no puedo decir que es positivo o negativo. Para sumarlos tienen que ser paralelos al eje X, eje Y. Recuerden que estamos en un sistema coplanar, planos X, Y. Entonces, todos los vectores que no los pueda sumar directamente, o dicho de otra manera, que no sean paralelos al eje Y o al eje X, que no quiere decir que estén sobre el eje, que estén paralelos los vectores. Si son paralelos, yo los puedo sumar así directamente sin descomponer su parte en X y Y. ¿Por qué? Porque ya el vector, por ejemplo este vector, me corresponde la componente en X del vector. ¿Qué valor? 500 newton. La componente en Y no existe en este vector F1. F2 no hay componente, perdón, este componente en Y no existe. F2, la componente en X no existe. Entonces, toda la componente en Y vendría siendo el valor del vector. Entonces, sí los puedo sumar, pero tienen que ser en las componentes Y. ¿Qué sucede con F3? F3 tengo que descomponer, recuerden el método, cabeza-cola. Entonces, vamos a formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Y vamos a descomponer ese vector en dos, ¿sí? Su parte en X, ponemos un vector, una punta de flecha, aquí está, 90 grados rumbo a la punta de flecha del vector que estoy descomponiendo. Entonces aquí tenemos las componentes del vector F3. Siempre tenemos que identificar cada vector que pongamos en nuestro sistema o en mi análisis vectorial, perdón. Entonces, aquí tenemos que este vector se va a llamar componente en X, pero ¿de qué vector? De F3. Y este vector se va a llamar componente en Y de vector F3, que no sé cuánto equivale, ¿sí? No sé, no equivale a 300 newton. 300 newton es esto. Entonces, ahora, para poder sumar vectores y encontrar el valor del vector resultante, tengo que considerar todos los vectores que sean paralelos a X y Y. Y en X tenemos un vector F3X, la componente en X de F3, F1 y nada más. Y en Y voy a sumar F2 y la componente Y de F3. F3 no lo manejo directamente ese valor. ¿Por qué? Porque ya estoy descomponiendo la parte en Y. O dicho de otra manera, la parte que provoca que el sistema, que en este caso el sistema, se mueva en Y. ¿Cuánto es? No estoy aplicando 300 newton para que se mueva en Y. Se va a aplicar lo que me dé la magnitud de esta componente. Eso es lo que realmente ve el sistema que estamos aplicando para mover en Y. Y en X no son los 300 newton. En X sería este valor, que es un poco menor que F3. Entonces sería un valor que trate de mover el sistema en X, que sería la componente en X, ¿sí? Entonces, ya que identifiqué todos los vectores que están presentes y que voy a sumar, ¿sí? O que me van a servir para sumar, ¿sí? Si tuviera más vectores que no sean paralelos en X y Y, lo tengo que descomponer. Lo primero es observar. Ya que observé, ya que vi todos los vectores, entonces lo que sigue es encontrar los valores de estas componentes. Si se fijan, forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, vamos a apoyarnos en estas expresiones trigonométricas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es componer.
descomponemos el vector F3. Lo demás no lo vamos a descomponer. Lo descomponemos en su parte en X. Vamos a poner F3X. ¿Sí? Y en F3X o la componente en X vemos un triángulo. Detectamos qué cateto es. Recuerden, aquí lo voy a poner. La parte más larga de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. Acuérdense que aquí es 90 grados. Este lado, si es que quiero encontrar este ángulo, se llama cateto adyacente y este lado el cateto opuesto. Siempre y cuando quiero encontrar ese ángulo. Si quisiera o tengo ese ángulo. ¿Sí? 90 grados no lo usamos en la expresión, nada más para indicar. Pero si queremos encontrar este ángulo con este ángulo, no va a ser el cateto adyacente a este lado, se va a llamar opuesto. Y este forma junto con la hipotenusa el ángulo, entonces este sería mi adyacente. Va a depender de dónde queremos o dónde tenemos el ángulo. Entonces, para llamar cateto opuesto adyacente, en este caso sería este ángulo. Entonces, por lo tanto, el adyacente sería esta longitud y el opuesto sería el lado que está enfrente del ángulo. Entonces, ya tenemos, vamos a sacar la componente en X y vamos a sacar la componente en Y. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar la componente en X, observamos este triángulo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer en cada situación, en cada vector. ¿Sí? Acuérdense que es el método por componente rectangular. Entonces, observamos este triángulo. Queremos encontrar F3X, que es mi cateto adyacente. Mi hipotenusa es F3, aquí tengo el ángulo. Entonces, tengo que buscar una expresión que tenga hipotenusa y tenga lo que quiero encontrar, que es mi cateto adyacente. Me voy en este caso y voy a utilizar coseno. Aquí no es que la componente en X siempre voy a usar coseno, la componente en Y voy a usar seno. Sí podemos hacer eso siempre y cuando el ángulo, uno de los lados del ángulo sea el eje. Si es el eje X, entonces voy a utilizar coseno. Pero aquí les recomiendo mejor que vean su triángulo y vean qué expresión es la que voy a utilizar. Entonces voy a usar la expresión coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Por únicas ocasiones voy a desarrollarlo de esa forma. Entonces después vamos a ir quitando cómo descomponer o vamos a agregarlo directamente ya en la sumatoria. Sustituimos, sería el coseno del ángulo de 35 grados igual al cateto adyacente que se llama F3X. Es lo que quiero encontrar entre la hipotenusa que se llama F3. Despejamos, F3 divide, pasa multiplicando, entonces lo voy a hacer paso por paso. Ustedes pueden reducir pasos, ¿sí? Siempre y cuando hay que poner de dónde sale cada expresión. Entonces, quedaría, como es una igualdad, quedaría F3X o la componente en X igual a F3 coseno de 35 grados. ¿Sí? Por lo tanto, sustituyo y me queda F3, 300 newtons. El coseno de 35 grados. Y esto da un total de 245.74 newton. Ese es el valor de la componente en X. Quiere decir que en realidad la fuerza que estoy aplicando o se está aplicando esa fuerza 3 a lo largo de esa cuerda y que busca que el sistema se mueva en X con este sentido, ¿sí? Sería 245.74 newton, ¿sí? No serían los 300, sería 245. Eso es lo que busca que el sistema se mueva en X con este sentido, ¿sí? Con esa fuerza. Se va a ver el sistema que estamos aplicando una fuerza de 245.74. Ahora, la otra parte, la otra componente sería mi cateto opuesto, el que quiero encontrar. Entonces, para poder encontrar esta componente, tiene que estar el valor que conozco y el valor que quiero conocer, porque tengo el ángulo. Podemos usar a lo mejor Pitágoras. Pitágoras también lo puedo usar, ¿por qué? Porque tengo un cateto, tengo la hipotenusa y puedo encontrar lo que es el otro cateto, como ustedes quieran. Yo les recomiendo que usen expresiones trigonométricas, porque será un poco más reales, más cercanos. Entonces sería componente, cateto opuesto, hipotenusa y ángulo.
aquí tenemos esta expresión que vamos a usar estas. El ángulo, lo que quiero encontrar, y la hipotenusa. Entonces, para encontrar la componente en Y, sería el seno del ángulo igual a opuesto sobre hipotenusa. Recuerden que lo estoy haciendo paso por paso. Después vamos a ir reduciendo pasos, ¿sí? Por lo tanto, el seno del ángulo es igual a cateto opuesto. ¿Cómo se llama el cateto opuesto? Bien importante que aprendamos a analizar esto, ¿sí? No nos vayamos a poner fórmulas. Estas no son fórmulas, ¿sí? Nos estamos apoyando, pero en realidad lo que estamos analizando es esto. Si nosotros aprendemos y comprendemos cómo analizar los sistemas vectoriales, cualquier sistema vectorial que se presente en otra asignatura, en otra situación física, lo podemos resolver, ¿sí? Entonces sería cateto adyacente F3X, quiere decir la componente en Y de mi vector F3. La hipotenusa, F3. Despejamos, divide, multiplica, entonces quedaría F3. El seno del ángulo es igual a F3Y, ¿sí? Es una igualdad y me queda componente en Y es igual a F3, sería F3 300, bueno, lo voy a poner igual aquí, el seno de 35 grados, ¿sí? Ahí lo estamos manejando similar. Entonces, sustituimos F3 300 newtons por el seno de 35 grados. Por lo tanto, la componente en Y de ese vector sería igual a de 172.07. 172.07 newton, ¿sí? Entonces, ese sería el valor de esta componente. Y esa es la misma metodología cuando tenemos vectores que no los puedo sumar mediante el método por componentes. Esos vectores no los puedo sumar, entonces tengo que descomponer por sus componentes. Porque este vector es lo mismo que si yo pusiera o tuviera dos vectores con estos valores de fuerza. Un vector de 245.74 en X con ese sentido y un vector de 172.07 con este sentido. Si este vector de 300 newton lo reemplazo por 2, voy a tener las mismas condiciones. Ahora sí, checamos de nuevo nuestro sistema vectorial y ya puedo sumar. Tengo los vectores en X, tengo F1 y la componente en X de F3. Y en Y sería F2 y la componente en Y de F3. Lo que es F3 ya no lo voy a usar en la sumatoria. Sí usé este valor para encontrar las componentes, ¿sí? Por lo tanto, yo ya tengo el valor de las componentes, ya puedo sumar lo que es ese vector, ¿sí? O encontrar las componentes del vector que estoy buscando, ese vector resultante. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Hacemos esto para que tengamos más espacio. Muy bien, entonces ya tenemos los vectores, las componentes, entonces hacemos lo siguiente para sumar esos vectores. Hacemos o recordamos cómo encontrar el vector resultante, y el vector resultante que quiero encontrar, vamos a poner aquí, el vector resultante que quiero encontrar sería la componente en X de ese vector resultante más componente en Y del vector resultante, ¿sí? No quiere decir que va a ser suma, acuérdense que va a ser de acuerdo al sentido de los vectores. Para encontrar la componente en X de ese vector que estoy buscando, para encontrar esta parte, acuérdense que la I, J me representan la componente en X y la componente en Y de este vector resultante, ¿sí? Y sabemos que es me va a dar una cantidad vectorial que después puedo dibujar mediante un vector, ¿sí? Para encontrar esta parte, esta magnitud, lo que hago es sumar todos los vectores que sean paralelos a X, pero apoyándonos en esta referencia. Por lo tanto, nos vamos otra vez a este sistema. Recuerden que esto es lo que debo de aprender a analizar y no aplicar fórmulas. Aquí no es fórmula, es análisis, ¿sí? Observamos que hay un vector, porque estoy sumando en X, hay un vector hacia la derecha, hacia este sentido, por lo tanto va a ser positivo. Va a ser el valor de la componente en X de F3. Positivo, ahí está el positivo, no se pone el positivo. Observamos otro vector que es en X.
observamos que es F1, pero va al otro sentido y este sentido es negativo, entonces sería menos F1. No es coincidencia cuando lo que vimos en la sesión pasada, sino aquí hay que respetar los sentidos de vectores. Si hubiera más vectores en X y Y hacia la derecha e izquierda, pues voy a poner su sentido. Si fueran puros vectores hacia la izquierda, ¿sí? Y no hubiera a la derecha, pues fueran todos negativos, ¿sí? Entonces hay que respetar la referencia. Sustituimos nada más las magnitudes, sería la componente en X 245.1.74 Newton, menos el valor de F1, nada más sigo lo que es el análisis. Este es el análisis, ya no estoy sustituyendo, y F1 son 500 Newton. Hago la operación y me da un total de menos 254.26 Newton. Aquí tenemos que respetar este signo. Este signo me va a indicar hacia dónde va esta componente. Si es negativo, lo voy a dibujar a la izquierda, ¿sí? Por la referencia. Entonces son menos 254.26. Ya encontré la componente en X de ese vector resultante. Ahora encontramos la componente en Y. Y la componente en Y voy a sumar los vectores que sean paralelos a X, ¿sí? ¿Cuáles vectores son paralelos a Y? Sería la componente en Y de F3 y F2. Son paralelos, ¿sí? Entonces los puedo sumar. ¿Qué quiere decir? Que en el sistema hay una fuerza que trata de que el sistema se mueva hacia abajo con 300 Newton. Pero hay otra fuerza que impide que baje, que serían 172.07. Entonces hay que hacer una sumatoria. Entonces sería, este vector va hacia arriba, sería la componente Y, F3Y. Este vector va hacia abajo, recuerden, la referencia, menos F2, ¿sí? Que será igual a la componente en Y de F2, pero aquí no es necesario poner componentes, ¿sí? Podemos manejar IJ también. Aquí me voy directamente con sus magnitudes. Por lo tanto, sustituimos. La componente en Y de F3 es 172.07 Newton. Menos, voy a quitar aquí tantito, el valor de F2, 300 Newton. Por lo tanto, la componente en Y de mi vector que estoy buscando que sea más resultante va a ser igual a menos 127.93. Menos 127.93. Recuerden poner las unidades y este caso es Newton. Aquí manejamos Newton, por lo tanto todo lo que saquemos va a ser expresado en Newton. Entonces ya tengo la componente en X y Y. Quiere decir que mi vector resultante se representa de la siguiente forma. Esto es en X, sería menos 254.26 en Y. La componente en Y, menos 127.93 en J. Todo esto, Newton. Este sería el valor de mi vector resultante. La cantidad escalar, cantidad vectorial, perdón. ¿Sí? Este sería el vector, me representa un vector. Es el vector que me están pidiendo, el vector resultante. Pero me piden magnitud, dirección y sentido. Aquí únicamente lo estoy expresando mediante sus componentes rectangulares. ¿Qué tengo que hacer para cumplir con magnitud, dirección y sentido? Tengo que dibujar ese vector. Por lo tanto, ese vector quedaría dibujado de la siguiente forma. Nos apoyamos en un plano cartesiano. Yo lo estoy poniendo un poco con este sentido, ¿sí? Un poco más grande el plano cartesiano. Entonces sería menos 254.26. El negativo, como es Y, me indica X, entonces me indica que tengo que dibujar a la izquierda. Entonces aquí lo dibujamos para poder dibujar el vector resultante. Entonces este se va a llamar Rx, que tiene una magnitud de 254.26 Newton, ¿sí? En el punto A. Método cabeza-cola, o si ustedes deciden, también podemos poner aquí el otro componente, formamos un paralelogramo y el segmento que divide sería el resultante. Seguimos con la parte en Y, aquí está la J. Negativo,
método cabeza-cola se va hacia arriba, a 90 grados hacia abajo, pero como es negativo, va el vector hacia abajo. Lo dibujamos más o menos a escala. Sería la componente Y igual a 127.93 newton. ¿Sí? Les recomiendo que vayan poniendo valores, así no se van perdiendo en su análisis. Por lo tanto, el vector resultante que me están pidiendo sería el siguiente. Sería la hipotenusa del triángulo que se está formando, ¿sí? O del triángulo que adrede formé o busqué formar. Sale del punto o del origen y siempre va a ir con la punta de flecha saliendo del punto que estoy analizando. Entonces, este sería mi valor o mi vector resultante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy aplicando este sistema de cuerdas y quisiera conocer hacia dónde hay una tendencia de todo ese sistema, a lo mejor es un espectacular o algo, entonces va a tener una tendencia de mover el sistema con este sentido, con esta dirección. El sentido, al momento de dibujar el vector yo cumplo, porque el sentido es la punta de flecha. Esto ya cumplí, esto sería sentido. Si yo no manejo, no dibujo el vector, no cumplo con esta parte que piden que es sentido. Muy bien, ahora me piden la magnitud o las veces que contiene la unidad, entonces sería esta longitud. Tengo este lado es un triángulo rectángulo, recuerden que aquí manejé 90 grados para poderlo dibujar, por lo tanto yo me voy a apoyar en Pitágoras. Entonces, Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, aquí ¿cómo se llama la hipotenusa? Se llama R. Entonces, para poder encontrar el valor del vector resultante, perdón, que es el cuadrado, voy a manejar puros magnitudes o valores, es igual a uno de los catetos. Cateto 1 cualquiera puede ser Rx al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿sí? Importante, tenemos que respetar cómo se llaman los vectores. No vamos a poner c cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada. Va a ser de acuerdo a cómo lo identifiqué en el triángulo rectángulo. Muy bien. Queremos encontrar únicamente la magnitud. Para quitar el cuadrado, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Perdón, aquí para que se identifique o se distinga mejor la raíz. Voy a ponerlo así. Ahí está. Con eso ya puedo encontrar la magnitud del vector resultante. Si hubiera hecho directamente la operación, me va a dar la magnitud del vector resultante, pero al cuadrado. Entonces, sustituyo y me queda la siguiente forma. La componente en X, 254.26 newtons al cuadrado. Les recomiendo que vayan haciendo operaciones en su casa. Y RY es 127.93 newtons al cuadrado. Hacemos la operación, sacamos el cuadrado de cada uno de estos valores y lo sumo y me va a dar un total de 284.62 newtons. Ese sería el valor de la magnitud. Y ya cumplimos. El sentido cuando dibujo el vector, la punta de flecha. La magnitud sería la longitud de ese vector, que sería 284.62 newtons. Aquí hay que usar el sentido común. Como es el lado más largo de este triángulo, tiene que dar más que el valor más grande de un cateto. Entonces, si me da menos, algo cometimos más. Entonces, mal. ¿Sí? Hicimos mal, perdón. Entonces, aquí este cateto 254.26 newton. Entonces, sí puede ser el resultado. Ok, ya tengo magnitud, dirección, ahora el sentido. El sentido sería el ángulo de ubicación. Recuerden que el ángulo de ubicación es de aquí. Partiendo de aquí, en contra de la manecilla del reloj, ¿qué ángulo vamos a tener para ubicar ese vector? Eso se llama dirección. Entonces, para poderlo encontrar, yo ya sé que de aquí hasta acá hay 180 grados. ¿Sí? Esta apertura sería 180 grados. Entonces, para poder encontrar el ángulo completo donde está el vector resultante, necesito sumarle esta parte.
¿sí? Y esta parte le voy a llamar un ángulo phi. Pueden llamarle como ustedes quieran, nada más identificar qué es lo que queremos encontrar en sus operaciones, ¿sí? Un ángulo diferente a lo que es la dirección. Entonces, para encontrar este ángulo yo me voy a apoyar en esta expresión tangente. Pueden ser coseno, puede ser seno, ¿sí? Les recomiendo que para el ángulo manejen el tangente del ángulo. ¿Para qué? Para poder tener un poco más exacto las mediciones, ya que si manejo otro, ya la hipotenusa va perdiendo este decimal. Entonces es un poco más exacto si voy a manejar tangente del ángulo, ¿sí? Entonces voy a ver si podemos ponerlo en esta parte. Al despejar el tangente del ángulo, voy a borrar esta sección y aquí voy a poner el despeje. Vamos a poner con otro color para que lo vean. Queremos encontrar el ángulo. Entonces quedaría ángulo es igual a tangente a la menos 1 de lo que me dé el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y si quiero despejar otra expresión es la misma. Ángulo de seno a la menos 1 sería seno a la menos 1 por lo que me dé cateto opuesto, cateto opuesto sobre hipotenusa. O si quiero despejar el ángulo en coseno, sería ángulo es igual a coseno a la menos 1 de cateto adyacente por entre hipotenusa, ¿sí? Entonces utilizo esta expresión para encontrar perdón, pero aquí sería el ángulo que quiero encontrar, sería el ángulo phi, ¿sí? Recuerden que así lo llamé, entonces hay que respetar cómo llamamos nuestros valores, nuestras incógnitas en este caso. Entonces sería el ángulo phi es igual a tangente a la menos 1 del valor del cateto opuesto. Mi cateto opuesto, este ángulo se llama RY. Lo voy a poner aquí. Bueno, lo voy a poner por espacio, no quiero ponerlo. Entre cateto adyacente, y el cateto adyacente se llama RX. Entonces sustituimos y me da tangente a la menos 1, espero y se vea. RX, RY, perdón, 127.93. Ustedes háganlo bien en sus casas. Aquí el espacio no me ayuda. Voy a quitar estos dos, están estorbando. Entre 254. Disculpen por favor, pero sí. Entonces, el ángulo phi sería igual a 26.70. Este ángulo no es la dirección, ¿sí? La dirección, recuerden como concepto, es el ángulo de ubicar ese vector. Entonces, ese ángulo es este ángulo que tenemos aquí adentro. Por eso, la importancia de que ustedes vayan viendo y descompongamos viendo triángulos rectángulos para ir ubicando estos ángulos. 26.7 grados o 70 grados, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces, la dirección, lo que me están pidiendo va a ser el ángulo es igual. No es una fórmula, es de acuerdo a lo que tenemos, es 180 grados más 26.70 grados. Lo puse de esa forma. Vamos a quitar esto para poner el último dato. Entonces la dirección sería igual a 206.70 grados. A ver si lo alcanzamos a ver. Esto se llama dirección, ¿sí? Entonces ya tenemos el vector resultante. Mi vector resultante tiene una magnitud de 284.62. Tiene este sentido, la punta de flecha al dibujarlo ya me da el sentido. Y quiere decir que está apuntando así. Y la dirección sería 206. Quiere decir que para ese vector se encuentra a 206 grados partiendo de aquí. Entonces nos movemos 206 grados y resulta que va a ser la dirección. No va a ser 26.7. 26.7 es este ángulo, pero la dirección es el ángulo de ubicación donde se encuentra el vector resultante. Y aquí, si queremos representar este vector mediante su magnitud y ángulo de inclinación, pues sería, aquí lo voy a poner con otro color, nada más para complementar
y retomar los conocimientos que vimos en las clases pasadas. Ya lo hicimos mediante sus componentes. Aquí está, componente en X, componente en Y. Este vector me representa esta representación, perdón, me representa este vector que dibujé. Ahora lo voy a representar mediante su magnitud y ángulo de inclinación o de ubicación, ¿sí? No me lo piden, me piden nada más magnitud, dirección y sentido. Ya lo cumplí. Sentido al momento de dibujar. Magnitud sería el valor de esta hipotenusa, este triángulo que dibujé. Y el ángulo sería el ángulo de ubicación de este vector, ¿sí? Por lo tanto, si quisiera conocer o representar ese vector resultante mediante su magnitud, ¿cuál es su magnitud? La longitud del vector, 284.62 newton. Y su ángulo de ubicación sería 206.7. .70 vamos a poner. Sí, ahí lo puse 70, perdón, le puse newton. Acuérdense que es la dirección, sería grados. Esta sería una representación del mismo vector resultante, pero de otra forma. Entonces, esta representación y esta representación me indican el mismo vector. Y si quisiera poner con puntos cardinales, también lo podemos hacer como lo explicamos en sesiones pasadas, ¿sí? Espero que se alcance a ver bien, se alcance a distinguir. Disculpen, vivo en un barrio donde existen muchos perros, entonces no podemos hacer nada. Tenemos llenos, plagados de perros. Ahorita se calmaron, pero pues no nos dejan de repente. Muy bien, por mi parte es todo. Espero que vayan checando las metodologías de análisis. Cuando ustedes capten la metodología de análisis, tienen herramientas para resolver cualquier problema que involucre vectores, ¿sí? Muy bien, nos vemos.